Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Orquiaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Y en esta oportunidad les doy la bienvenida al webinar que hemos llamado Informalidad en laderas, evidencia satelital y respuestas desde las políticas públicas. Este evento estará siendo moderado por nuestra directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, la profesora Giselle Romero Lora, quien es magíster en Políticas Públicas y Administración de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Es especialista en gestión y políticas públicas y tiene una amplia experiencia como funcionaria y consultora de diversas entidades públicas y agencias de cooperación como el IFC, el GIS, Propoli, CIES, PMDE, que es el Programa de Organización y Descentralización, la PCM, entre otros. Así que sin más, los invitamos a realizar sus preguntas y consultas a través del chat de la plataforma, las cuales serán respondidas posteriormente por nuestros participantes. Adelante, profesora Gisela. Muchas gracias, Marco. Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a este espacio, a este webinar en el que justamente vamos a conversar sobre laderas, ¿no es cierto?, sobre gestión de riesgo de desastres, sobre cómo se puede construir, digamos, a partir de la información derivada de la data satelital, digamos, evidencia para la toma de decisiones en política pública. Antes de empezar, quisiera saber desde dónde nos estamos conectando esta noche y voy a poner un ejemplo en la zona del chat. A ver, mi nombre es Giselle, estoy conectada desde Lima, ¿no es cierto? Y soy de la Universidad Católica. Quizás podemos colocar, y también los invito a los panelistas para que puedan colocar su nombre, ¿no es cierto? Desde qué ciudad se están conectando y de qué institución de pronto de repente son parte, ¿no? Para conocernos y saber, digamos, de dónde nos estamos conectando en esta noche en la que vamos a hablar justamente sobre laderas, informalidad, evidencia satelital y gestión de riesgo de desastres. Ok, perfecto. Tenemos, por ejemplo, Pedro, ¿no es cierto?, que se está conectando desde Lima, es de la UNI, Alexander de la USIL, Humberto Lizana desde Abancay, bienvenido Humberto, Augusto, que está en Lima, ¿no es cierto?, el Instituto Metropolitano de Lima. A ver, ¿quién más? ¿Desde dónde más se están conectando? A ver, invito también a todos para que puedan completar. Genial. Eduardo, por ejemplo, se conecta desde Imasa, en Amazonas. Pedro Pariona desde Satipo. Bienvenido, Pedro. A ver, ¿desde dónde más se están conectando los demás? Los animo a que puedan colocar sus datos para ver desde dónde nos estamos conectando. Claudia Veró, ¿no es cierto? Espero que esté pronunciando bien tu apellido. Claudia es desde Surquillo, trabaja en el Ministerio de Cultura. Bienvenida, Claudia. Julio Alcántara de Lima, ¿no es cierto?, de la Católica. Melisa de Lima. Roxana también. Gino desde la PUC de la Empresa Observación de la Tierra, ¿no es cierto? Y Lorena del Ministerio de Vivienda. A ver, alguien más. Freddy también de Lima. Doris. Alguien más. Máximo, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Vivienda. Y todos este webinar en el que vamos a conversar sobre laderas, informalidad, evidencia satelital, políticas públicas. Les quería comentar antes de empezar, antes de darle paso a nuestro panel y a nuestra primera exposición, que justamente este webinar es, yo creo, una de las primeras actividades, ¿no es cierto? Si están conmigo los panelistas, es una de las primeras actividades justamente que es resultado de una iniciativa que se viene desarrollando en la Universidad Católica, que está articulando a los diferentes grupos de investigación vinculados a la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Qué duda cabe, nosotros, digamos, como universidad, tenemos, digamos, este tema en el radar, estamos, digamos, viendo de qué manera justamente sumar desde la academia y a partir de investigaciones que ya no solamente se miren desde una lógica, digamos, disciplinar o desde una sola disciplina, sino justamente que aborden desde una lógica interdisciplinaria una problemática tan compleja como es, en este caso, la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Una de las cosas que justamente señala la literatura de la gestión de riesgo de desastres es que el desastre es resultado finalmente de un fenómeno natural, pero el que si no encontrara en este caso condiciones de vulnerabilidad en un asentamiento o condiciones de vulnerabilidad en un territorio, probablemente podría tener en este caso resultados completamente diferentes, ¿no? Entonces, para que ocurra un desastre se requiere claramente el fenómeno, pero
digamos, también condiciones de vulnerabilidad en este territorio. En esa línea, es importante conocer, digamos, qué es lo que nos dice hoy día la evidencia satelital sobre lo que está pasando en las laderas de la ciudad de Lima, ¿no? ¿Qué nos dicen en este caso sobre informalidad y qué respuestas podríamos tener, digamos, en este caso, frente a las políticas públicas? Para discutir sobre esto, justamente vamos a tener en una primera parte de en este caso, este webinar, la presentación de Luis Moya, que es profesor de Ingeniería PUC, ¿no es cierto? Luego también contaremos en el panel con Augusto Mendoza, director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Luis Rodríguez, profesor de Arquitectura PUC, Máximo Ayala, responsable de Gestión de Riesgo de Desastres del programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Sandra Santa Cruz, profesora de Ingeniería PUC. Para las palabras de conclusión de este panel, vamos a contar también con el profesor Iván Ortiz, que es profesor de la Facultad de Derecho PUC. Entonces, sin más, voy a darle pase a Luis Moya para que pueda empezar su presentación. Luis, creo que sí puedes compartir tu pantalla, ¿cierto? Si no, Hola, Giselle, gracias. Sí, déjame probar. Genial. Me avisan, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, Bien, perfecto. perfecto, Pues buenos Luis. días con todos. Buenos días de parte de aquí. Yo estoy del otro lado del planeta haciendo unas presentaciones. Y pues muchas gracias, Giselle, por liderar este evento y pues darme la oportunidad de mostrarles un poco los resultados, los trabajos que hemos estado haciendo desde GERDIC y SIAC. Pues este es el título, resultados de la vigilancia geosatelital y ocupación urbana. Pues quisiera empezar primero presentando un poco el equipo y agradeciendo a la institución que financió este trabajo, que es el punto de inicio de cosas que vamos a hacer en los años que vienen, ¿no? Pues este es un proyecto que se llama Inventario de Ocupaciones Informales de Terrenos en Lima Metropolitana mediante imágenes satelitales de radar, que fue financiado por Prociencia. Entonces aquí tenemos la lista del equipo, docentes de la Católica, predocentes y estudiantes. Entonces, permítame también hacer un poco de contexto. Pues Giselle ya mencionó algunas cositas. El principal modo de crecimiento urbano en Lima, pues desafortunadamente es informal. Quiero hacer aquí un disclaimer, siempre hago esto. Con informal, pues yo me refiero a este proceso de ocupar primero la tierra y luego solicitar los servicios básicos, ¿no? Como es electricidad, agua, ¿no? Bien, entonces las viviendas que se construyen usualmente aquí no tienen supervisión técnica, ¿ok? No están diseñadas usualmente por ingenieros. Eh, el control de este crecimiento en nuestro país pues es un desafío bastante importante y principal, creo yo. Y pues uno de los objetivos principales de este proyecto inicial era identificar los tipos de informalidades. Entonces, cuando hablamos de informalidades, usualmente pues ya sabemos bien pues lo que acabo de mencionar, ¿no? Se usa material que no es el que es debidamente usado, debería usarse, no tienen supervisión técnica, ocupan en zonas con alto peligro, pero luego sale esta pregunta, ¿no? De parte de Prociencia. ¿Existen otras informalidades de la cual nosotros no estamos enterados? Entonces, el objetivo de este proyecto pues, es ir por ahí, ¿no? Identificar asentamientos jóvenes y acercarnos y ver qué tipo de actividades están realizando ahí. Entonces, pues, a nivel mundial, el control de crecimiento urbano pues, se está desarrollando con imágenes satelitales. Es la principal fuente de información debido pues, a la alta cobertura que una sola imagen puede cubrir, ¿no? Entonces, lo que están viendo aquí son imágenes de Lima. Entonces, pues notarán que la mayoría de estas imágenes fueron tomadas entre diciembre del 2021 y agosto del 2022. ¿Ok? Y pues notarán que la mayoría está cubierta por nubes. Son imágenes ópticas y hay solo dos imágenes, la que tiene pues un recuadro verde y amarillo, en el cual sí pues tenemos acceso a la superficie de nuestra ciudad, Lima. Bien, entonces este es un problema adicional que tenemos aquí en la ciudad, porque pues por un buen periodo del año, varios meses, la ciudad la tenemos cubierta de nubes. Esto es por un fenómeno de la corriente de Humboldt que genera corrientes de agua fría, enfría el aire y el vapor que tenemos ahí se condensa y tenemos esta capa de nubes de altura bastante baja. ¿Ok? Entonces, esta imagen de aquí es una imagen tomada por el satélite Landsat y pues por aquí ven, no sé si ven mi mouse, por aquí en este punto negro, aquí está Lima.
pues notan que no se ve para nada nuestra ciudad, ¿ok? Entonces, tenemos este problema adicional. Si queremos usar imágenes satelitales ópticas para monitorear nuestra ciudad con una resolución temporal pues, que deseamos, ¿no? Entonces, en este proyecto hemos propuesto prescindir de estas imágenes ópticas y usar otro tipo de imágenes que se llaman pues imágenes de radar. Estas imágenes también se les llama imágenes activas porque los satélites tienen estos sensores que emiten su propia radiación. Se llama activa porque no usan la radiación del sol, sino emiten su propia energía. Esta energía interactúa en la superficie terrestre y la energía que se refleja hacia el sensor, pues la información pues, que se usa para generar las imágenes, ¿no? Entonces, en la imagen izquierda ven esta imagen que son tonalidades grises. Esta es una imagen de radar, ¿ok? Se ve un poco distinta a una imagen ordinaria, pero tiene una gran ventaja. Entonces, se ha diseñado esta radiación, esta energía que se libere, de manera que pueda traspasar las nubes, no ser bloqueadas por las nubes. Entonces, con las imágenes de radar, tenemos acceso completo a la superficie en cualquier momento, incluso si es de noche. ¿Ok? Otro factor importante es que estas imágenes de radar son de acceso libre actualmente. Desde más o menos el 2016 podemos encontrar algunas imágenes de nuestro país de la constelación Sentinel-1, que son imágenes de radar pues, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que hemos decidido hacer es acceder a todas las imágenes de radar que se han tomado a partir del 2017, 2016, también un poco, unas cuentas, hasta la actualidad. Tomar todas las disponibles por Sentinel-1 y investigar si podemos usar estas imágenes para identificar el crecimiento urbano informal. Entonces, en la imagen derecha, pues ven un sistema de grillas, que es realmente el sistema que hemos usado para ir monitoreando estos espacios de manera independiente, ¿no? Entonces, noten que esta imagen es bastante grande, entonces simplemente la cortamos para coincida en esta grilla y sobre esta grilla aplicamos cierta metodología pues, que hemos implementado en este proyecto. ¿Bien? Entonces, permítame hablar un poco de cuáles son los conceptos fundamentales, cómo es que podemos usar estas imágenes de radar para eh, monitorear el crecimiento urbano. Entonces, ya mencioné que pues, estos satélites emiten energía o radiación, ondas electromagnéticas, como deseemos llamarla, y interactúa en la superficie, ¿no? Entonces tengo un esquema aquí en la parte superior donde estas líneas pues representan un poco la dirección en la cual esta radiación está viajando, ¿no? Entonces en la parte izquierda tenemos una superficie horizontal, es un esquema idealizado. Entonces llega esta energía y dependiendo del nivel de rugosidad de esta superficie, se va a reflejarse para todos los lados, ¿no? Para todas direcciones, pero va a haber una dirección primordial, principal, que es pues una dirección alejándose hacia el satélite. Entonces, solo una pequeña porción va a regresar al sensor de radar este, ¿no? Entonces, en esta posición, la energía que percibe el radar pues es baja y usualmente en las imágenes las vemos como tonalidades grises bien oscuras, ¿no? Entonces, imagina que en esa superficie, en esa misma superficie, en otro tiempo, se coloca un objeto que en este caso pues representaría una vivienda que se ha construido ahí. Entonces tenemos este objeto y la radiación viene, interactúa con la superficie horizontal, rebota en las paredes del objeto y se dirige con mayor energía hacia el sensor, ¿ok? Entonces esto hace que la energía, en este caso, sea mayor y en las imágenes de radar pues la vemos con unas tonalidades un poco más claras. ¿Ok? Entonces la idea es hacer un análisis temporal y ver en qué zonas hay este incremento de la energía reflejada. Bien, pues abajo hay una especie de alguna situación un poco más realista. En la parte izquierda es una zona que no ha sido ocupada con una topografía más realística y pues en la parte derecha esta zona ya ha sido ocupada, ¿no? Ese es un ejemplo yéndonos un poco más cerca. Entonces, esta es una de las grillas que les mencioné que hemos usado para monitorear. En la parte izquierda, esta es una imagen de radar. Nuevamente son tonalidades de gris. Estas tonalidades representan la energía que ha regresado hacia el sensor. Bien, he puesto ahí una especie de elipse rojo, que es la parte superior de la quebrada Río Seco de Cieneguía. ¿Ok? La imagen de la izquierda es una imagen que se tomó en el 2017. ¿Ok? Y la de la derecha es una imagen que se tomó a inicios de este año o finales del 2022, no recuerdo bien, pero es una imagen muy reciente. Bien, entonces notan que en esta región pues, que hemos seleccionado, en la imagen actual hay unas tonalidades claras, bastante blancas.
Esas tonalidades es producto de las viviendas que se han construido en este periodo, entre el 2017 y probablemente finales del 2022. Bien, entonces, es básicamente lo que tenemos que hacer en este proyecto, lo que hemos hecho, ¿no? Hemos implementado ciertos algoritmos para identificar estas zonas con este crecimiento de intensidad, o este cambio de tonalidades en todo Lima, ¿no? No voy a entrar en detalles en esa parte, pues creo que es más importante mostrarles un poco el resultado principal, ¿no? Entonces, hemos identificado bastantes puntos pequeños de crecimiento, pero básicamente nos hemos centrado en 25 puntos donde el crecimiento es más significativo, más pronunciado, ¿no? Lo hemos llamado clusters. Bien, entonces, estos puntos que verían en este mapa, pues son los puntos que hemos identificado, estos 25. Los colores de estos puntos representan un poco la fecha en la cual este crecimiento se inició, viendo pues las imágenes de radar, ¿no? Entonces, estas fechas están aquí en la parte derecha, ¿ok? Entonces notan que la resolución temporal ahora es mucho mejor, porque pues con las imágenes ópticas solo teníamos una o dos imágenes al año disponibles, ¿no? Al menos de las de Google Earth. Bien. Entonces aquí hay algo interesante. El profesor Pablo sugirió algo que yo no lo había pensado, pero es muy interesante. Y sugirió pensar un poco en estas fechas, ¿no? En qué fecha ha ocurrido, han aparecido más de estos clústeres? Entonces, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero bueno, ya contamos. En el 2018 y en el 2020 son los años en los cuales más de estos clústeres comenzaron a aparecer, ¿ok? Y haciendo pues una búsqueda de qué pasó en nuestro país en esos años, pues en el 2018 hubo una crisis política pues que dio como resultado que nuestro presidente renunciara, y el 2020 pues inició la pandemia, ¿no? Entonces esto realmente es especulativo, pero de alguna manera nos está diciendo que este proceso de ocupación pues está un poco al tanto de el momento en el cual las autoridades pues no están monitoreando con gran énfasis estas áreas, ¿no? Bien. A ver, vamos, ¿qué más tenemos? Entonces, una vez que identificamos estos 25 puntos, una de las cosas que hicimos es usar esta información bastante importante que tiene Cenepred a disposición, esta base de datos de SIGRID, en la cual nosotros, todos los peruanos, podemos acceder a los mapas de peligro que nuestro estado ha financiado. Bien, entonces en la mano izquierda están los mapas de susceptibilidad para que ocurra deslizamientos de masas. ¿Ok? Hay distintos niveles, pero los más críticos son pues las tonalidades rojas y anaranjadas, ¿no? Que es alta y muy alta, ¿no? Entonces, aquí en la parte derecha pues tenemos una especie de resumen de estos clústeres por distrito, y pues en la parte final está el total, ¿no? Entonces notan que de los 25, 13 están en zonas con muy alta susceptibilidad para deslizamientos de masa. Esto porque la gran mayoría están pues en estas laderas, ¿ok? Están creciendo en estas laderas. ¿Ok? 5 están en alta, una en mediana y pues 6 en baja o muy baja. ¿Ok? Hicimos lo mismo con el mapa de microsignificación sísmica. Entonces aquí pueden ver este mapa de microsignificación sísmica, pues que de alguna manera indica qué tan bueno es el suelo cuando ocurre un sismo, ¿no? Este es un trabajo de décadas que ha desarrollado el SISMID y que pues tenemos también nosotros acceso en esta plataforma de SIGRID, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante que hemos observado, que estos 25 puntos que pues ya están georreferenciadas, están localizadas principalmente en áreas donde no hay todavía microzonificación sísmica. Y es tal vez un poco obvio porque pues el Estado ha enfatizado sus esfuerzos en hacer estos estudios de microzonificación sísmica pues en zonas urbanas, ¿no? Y pues este crecimiento pues es nuevo, entonces todavía no hay mucha información sobre la microzonificación sísmica en estos puntos. Hay unas etiquetas aquí de afloramiento rocoso, ¿ok? Que siento que necesita actualizarse porque pues ahorita más adelante voy a explicar por qué, pero nuestra impresión es que necesitamos una actualización constante de este mapa de microzonificación sísmica, pues si consideramos que el crecimiento urbano es bastante rápido, ¿no? En nuestra ciudad. Bien, hicimos lo mismo con estos mapas de inundación, pues aquí hay algo positivo. Casi la mayoría están en zonas con baja o muy baja susceptibilidad de inundación, salvo encontramos una que creció al costado del río Rima, que más adelante vamos a mostrar un poco sobre eso. Bien, entonces, regresando un poco al objetivo principal de este proyecto, queremos estudiar estos puntos, estos clústeres, y ver si hay algunos tipos de informalidades que pues no estamos
muy enterados de esto, ¿no? Y una de las cosas que hemos identificado es que muchos de estos clústeres se están construyendo en áreas con suelo de relleno. Entonces aquí he puesto 3 ejemplos del distrito de Cieneguilla, pues he puesto imágenes, la imagen más antigua óptica que encontré en Google Earth en 2008, la columna del medio es 2016, y la columna de la derecha es de 2023. Entonces notan que aquí hay un hueco bastante grande, que producto me parece de la minería para extraer arena, que se ha rellenado con desperdicios de construcción y otro tipo de basura, entiendo, y pues sobre eso se ha construido, ¿no? Ven aquí en la actualidad, pues ya tenemos una superficie casi horizontal donde hay estructuras. Lo mismo en el caso de la línea del medio, pues tenemos estas pequeñas quebradas que han sido rellenadas para tener una platea horizontal y empezar a construir ahí. Y en la parte de abajo tenemos la quebrada Río Seco de Cieneguilla, ¿no? Esta pues que se activó hace poco. Entonces, ¿por qué creemos nosotros, hemos discutido mucho sobre este tema del suelo de relleno? ¿Y por qué es crítico, no? Uno, pues creemos que no se rellena con la supervisión técnica, con las técnicas adecuadas, por lo tanto el nivel de compactación creemos que no es muy alta, ¿no? Entonces, en el tiempo, estos suelos se va a ir asentando y no de manera uniforme, va a haber como asentamientos diferenciales y esto va a generar daños en las viviendas que se están construyendo en estos tipos de suelos. Bien. Otro problema es que si estos rellenos están en quebradas que en algún momento se van a activar por periodos de precipitación fuerte, pues van a generar huaicos con mayor intensidad, más fuertes, porque ahora tenemos más material que está ahí esperando pues a que se lleve pues cuando se activen las quebradas, ¿no? Y el otro, que es un poco más inclinado a nuestra disciplina, ingenieros civiles, es que pues, los suelos de relleno usualmente, pues que no están bien consolidados, generan amplificaciones sísmicas, ¿no? Y pues eso también es algo que queremos investigar, ¿no? Esas son un poco las consecuencias de hacer este relleno. Este es la quebrada Río Seco y pues creo que todos estamos enterados de que en marzo se activó esta quebrada y generó un huaico. Entonces fuimos a visitar y pues vimos toda esta zona es material de relleno. Este material que ha acarreado el huaico es un material que no existía en la naturaleza, ¿no? Y conversando un poco con los habitantes, pues ellos nos mencionaron, los más mayores, que el huaico que ocurre este año ha sido el más fuerte a comparación de los que ellos han experimentado antes, ¿no? Entonces, bueno, eso también es especulativo, necesitamos más investigación para estar 100% seguro de que el hecho de rellenar intensifica la intensidad del huaico. ¿Bien? Este es el único ejemplo que les mostré, que encontramos un nuevo asentamiento al costado del río Rímac. Este es en el distrito de Ate. Entonces, esta imagen es del 2009. Entonces, noten aquí el 2012, comienzan a aparecer algunas pequeñas viviendas por aquí. Este es el 2014, aquí como que han hecho una platea, ya no están haciendo actividades de agricultura. Noten que ahora han rellenado más, están ganándole terreno pues a la cuenca natural del río. Aquí ya pues se nota bastante zonas, viviendas, no zonas urbanas. Y esto es un poco la situación actual, no sé si se ve en el 2022. ¿Okay? No es lo habitual que hemos encontrado, este es el único caso. Probablemente sea porque el Estado ha denominado algunas de estas zonas de riesgo no mitigable. Entonces, en estas zonas que ya se dieron esta categoría por el Estado, pues jamás les van a dar estos servicios básicos, no van a tener nunca agua, electricidad, no van a tener jamás propiedades, el título y tampoco van a poder vender estas propiedades, ¿no? Entonces, por ahí algo positivo, hay trabajo del Estado, creo, en mi opinión, ¿no? Este es un poco el tema principal de este evento. En Vía María, esta es una imagen, un ejemplo de la construcción que se está realizando en las laderas, ¿no? Este es un poco Vía María del Triunfo. Entonces notan que están haciendo estas pircas, estos muros de piedra, y esto es pues el proceso, uno de los procesos más habituales que hemos observado en estos clústeres, ¿no? Entonces la profesora Sandra Santa Cruz estaba investigando bastante el comportamiento sísmico de estos sistemas y está segura pues que no van a resistir un sismo mediano grande, ¿no? Entonces habían ciertas cositas también que observamos ahí. Entonces recuerden que todas estas invasiones son invasiones nuevas porque son asentamientos que hemos empezado a monitorear a partir del 2017 a la actualidad, entonces no tienen muchos años. Entonces algunos son realmente bastante nuevos,
Entonces, este es un ejemplo que hemos observado en el cual las viviendas están ahí, pero noten que no vive nadie, no hay nadie viviendo ahí. Y de hecho, muchas de las casas no tienen terminados los techos, están huecos, no tienen bastante mantenimiento. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos que estudiar un poco a qué se debe esto. Hay bastantes potenciales respuestas con esto, leyendo un poco la literatura, pues por un lado algunos afirman que este proceso de crecimiento se debe a las siguientes generaciones de familias que viven cerca, y otra posible respuesta es que pues hay cierta mafia, ¿no? Que ocupa estos terrenos, los tiene ahí por meses y luego empieza a vender los lotes. Entonces es algo también que pues necesitamos investigar. Lo positivo, en mi opinión, es que el hecho de que en los primeros meses no haya nadie ocupando esta zona, creo, en mi opinión, que hace que sea más fácil tomar contramedidas, ¿no? Tal vez mover a estas personas si es que la zona es bastante peligrosa, ¿no? Pues estas son algunas de las conclusiones. Pues las imágenes de radar nuevamente son una fuente efectiva para identificar crecimientos urbanos, porque pues es de acceso libre. El procesamiento no es muy complicado, hay ciertas cosas técnicas, pero se puede hacer. Existen nuevos modos de informalidad que no se discute mucho, como por ejemplo eh, esta actividad de rellenar los suelos, ¿no? De construir sobre suelos de relleno y el hecho de que cuando se ocupa, hay un periodo en el cual pues no hay gente viviendo o el porcentaje de gente viviendo ahí es bastante baja. ¿Bien? Eh, Cuando la topografía es bastante accidentada, sobre todo en las laderas, pues el modo de ocupar es con estas pircas, ¿ok? Y si están ocupando en la parte baja del valle, pues es ahí donde hacen estos rellenos, ¿no? Cortan un poco el cerro, traen eh, basura de construcción, residuos de construcción y pues hacen esta platea, ¿no? En la zona central del valle. Hemos visitado algunas de estas y empezado también a preguntar un poco cuánto cuesta uno de estos lotes, ¿no? Y más o menos nos han dicho que si tú quieres un lote en la pendiente, en los extremos de los valles, pues está alrededor de 10.000 soles. Y si lo quieres en el centro, en la zona central del valle, que pues ya sería plano una vez después de que rellenen, pues ese está mucho más caro, son como 50.000 soles. Lo cual yo encuentro bastante irónico porque es en la parte central es la que tiene mayor vulnerabilidad contra huaicos. Bien. Eh, ¿Qué sigue? Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, este evento realmente es una de las actividades que se va a hacer a partir de este proyecto. Vamos a involucrar a más disciplinas, ¿ok? Eh, Luego también en este proyecto en el que estamos, que estoy en la parte final, lo que tenemos que hacer es diseminar estos resultados, hacer este tipo de eventos, ¿ok? También queremos capacitar a las autoridades locales, ¿ok? No es nuestro interés volvernos los expertos en procesar estas imágenes de radar. Realmente nuestra intención es que las autoridades locales en su departamento de planeamiento urbano deberían poder usar estas imágenes de radar, ¿no? Entonces nosotros estamos dispuestos a colaborar en la Católica con las autoridades locales para capacitar a su equipo y que ellos mismos puedan usar estas imágenes que son gratuitas. En el proyecto no hemos usado ninguna licencia comercial, hemos usado todo herramientas de acceso libre, entonces esto es una opción bastante sostenible porque no cuesta mucho. Solo se necesita una computadora un poco estándar, un poco de mayor costo, pero yo creo que es asequible para las autoridades locales, ¿no? Y también ver qué nuevos proyectos a futuros podemos hacer, lo que ya mencioné, ahora ver este problema de distintas aristas, de distintas disciplinas. En el proceso también han salido muchas ideas, ¿eh? Por ejemplo, ahorita nuestro principal objetivo es ver un poco el crecimiento horizontal, pero ¿qué pasa con el crecimiento vertical? Entonces, todos creo sabemos que el crecimiento vertical también es un proceso lento, porque las familias construyen un piso y necesitan ahorrar por un periodo para construir otro piso. Entonces, este crecimiento vertical es lento, pero también es importante porque la vulnerabilidad de estas estructuras cambia cuando hay este crecimiento, ¿no? Entonces, hemos estado desarrollando alguna metodología para medir qué tan rápido están creciendo eh, en la dirección vertical, ¿no? Con algunos estudiantes. Es algo que realmente no fue financiado directamente por este proyecto, pero en este proyecto nació esa idea, ¿no? También tenemos algunas discusiones con la Agencia Aeroespacial Alemana, porque ellos están desarrollando algunos algoritmos para predecir el crecimiento urbano a nivel del planeta y pues quieren aplicar también un poco
en Lima, ¿no? Entonces estamos también en discusiones. Pues me parece que eso es todo. Espero que haya sido de interés. Y pues nuevamente este proyecto ha sido financiado por Consistec y por Ciencia. Y pues si tienen alguna consulta, yo feliz de responderles. Muchas gracias, Luis. De hecho, de pronto, de repente, antes de darle pase al panel, te podría hacer una pregunta que ha surgido en el chat, que creo que de repente podría responder rápidamente, ¿no? Pregunta, y creo que de alguna forma lo has abordado. Dice si las imágenes tienen costo o son de acceso libre y cuánta diferencia Ya. con Sí, los sí, sí. datos de Google Earth. Las imágenes que hemos usado, estos de radar, son de acceso libre, completamente gratuitas, pero debo confesar que en un periodo del proyecto me preocupé un poco porque la agencia europea, que son los dueños de esta constelación de satélite, tenían estos dos satélites. Sentinel-1 realmente consiste en dos satélites pues, que están ahí registrando todo el planeta, pero hace poco, hace unos años, uno de ellos se malogró. Entonces, ahorita solo está trabajando uno. Pero pues ese susto ya no existe porque pues sabemos que esta agencia aeroespacial europea va a lanzar uno nuevo más y tiene planificado, me parece, un segundo en tiempo futuro. Luego también hay otra, Estados Unidos también está en colaboración con India, me parece, para lanzar otro satélite que va a tomar estas imágenes, bastante similares. Algunas características de radiación es diferente, pero también vamos a tener estas imágenes disponibles, ¿no? Entonces, el futuro es prometedor. Va a haber más disponibilidad incluso de la que tenemos actualmente de estas imágenes, ¿no? Y yo creo que como sociedad deberíamos aprovechar que pues son gratis, están listas ahí para poder tratar de mitigar un poco los problemas que tenemos en casa. Una siguiente pregunta te la voy a guardar, pero sí te hago una pregunta rápida que tiene que ver de nuevo con lo de lo del satélite. Y pregunta Lorena, ¿por qué no usaron el PeruSat? Buena pregunta. De manera indirecta se puede usar Perusat. A ver, entonces, nuevamente he mencionado que estas imágenes, las imágenes ópticas, no se pueden usar en este tipo de problema, al menos en Lima, porque hay un periodo de varios meses, entre 4 y 5 meses, en el cual toda nuestra ciudad está cubierta de nubes, ¿no? Entonces, si queremos usar el sensor que tiene Perusat, solo vamos a poder usarlo en la mitad del año. Entonces, va a haber más o menos la mitad del año en el cual no vamos a tener acceso de Lima, entonces no vamos a tener una resolución temporal bastante adecuada en ese periodo, ¿no? Eso es la respuesta corta. La respuesta larga es que nuestro país, con el hecho de tener un satélite, nos hace que estemos conectados en una comunidad de países pues, que tiene a su disposición satélites, ¿no? Entonces, el Estado, hasta donde entiendo, tiene acceso a imágenes de radar de otros países, porque la información que registra nuestro satélite es muy, muy importante para otros países. Entonces, no, como PeruSat no se puede usar, pero el hecho de tenerlo es muy, muy importante. Tenemos acceso a imágenes de radar que no son de acceso libre, ¿no? De algunos países, pues, que pues lo venden. Gracias, Luis, por esta respuesta. Vamos a darle pase entonces ahora a nuestro panel justamente vinculado a las reflexiones, ¿no es cierto?, tanto desde el Estado, la academia, frente a esta problemática. Y vamos a empezar contigo, Augusto. La pregunta sería que, ¿qué planteamientos tienen desde la Municipalidad Metropolitana de Lima frente a esta problemática? Y quisiera añadir también esta pregunta que plantea Humberto Lizana en el chat, Augusto, dice, ¿no? ¿Cómo se puede incluir en los planes de desarrollo urbano estas laderas que suelen ocuparse de manera informal? ¿O acaso solo queda ser prohibidas, ¿no? O sea, solamente queda la prohibición. Bienvenido, Augusto, y muchas gracias por estar con nosotros. Entonces te doy pase con esta pregunta. Si tienes que activar tu micrófono, me parece. Eso, perfecto. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a Luis Ángel por la exposición. Ha sido muy, muy interesante. Como efectivamente hemos visto en la exposición, el tema de la urbanización informal en riesgo es un tema muy importante en la ciudad de Lima. Es un tema que ya se ha visto en temas de planificación urbana y que a partir del Plan MED, que fue aprobado el año pasado, se han intentado algunas respuestas que vamos a tratar de bosquejar ahora. En principio hay que poner un poco de números al problema y los números son realmente espeluznantes, ¿no? Estamos hablando de alrededor de en toda la ciudad de Lima, alrededor de, permítanme ver el número,
alrededor de 10.000 hectáreas, ¿no? 10.000 hectáreas de la ciudad de Lima que en estos momentos tienen una condición de asentamiento informal y exposición al riesgo. Y dentro de esas 10.000 hectáreas hay 1.3 millones de personas. O sea, no es poco. Es un tema fuerte, grueso, duro. Estas son cifras del Plan MES 2034, digo 2040. ¿No? Es una dimensión importantísima. Justo lo que las imágenes que nos ha mostrado Luis Ángel hace un momento ejemplifican lo que es, ¿no? Ocupación en laderas, exposición al riesgo, no solamente sísmico, también escorrentías de lodos, que como justo lo he mencionado, y también movimiento de tierra. No, realmente es un problema bastante grueso. 1.3 millones, 10.000 hectáreas. ¿Qué hacer al respecto? Si pensáramos solo desde la zonificación urbana, le ponemos un color y bueno, ya a lo que tenga que ser. Y esa no es la idea del Plan 2040 y esa no puede ser la idea del proceso de planificación. A partir de la ley 31313 hay algunos instrumentos para intervenir sobre la ciudad. Y eso es justamente lo que ha planteado el Plan 2040 y es justamente lo que el IMP está tratando de implementar. El Plan MED 2040 ha identificado en estas 10.000 hectáreas para 1.3 millones de personas un tipo de instrumento ad hoc, que es el plan específico, ellos lo llaman, o el plan metropolitano lo llama, o plan específico de tipo 4. ¿Por qué tipo 4? Porque está en zona de riesgo y es una ocupación informal. ¿Y qué es lo que debería definir este plan o este plan específico de tipo 4? Básicamente hacer un estudio de detalle del riesgo, identificar qué área debe recuperarse, o mejor dicho, qué población debe reasentarse y bajo qué condiciones deben realizarse el asentamiento. En este tipo de zonas tenemos varios problemas en términos de desarrollo urbano. Uno es que muchas de estas ocupaciones están desarrollándose con una forma urbana tratando de imitar el desarrollo en zonas sin pendiente, con lo cual se generan unas densidades que eh, no permiten generar acciones de mitigación de riesgo. Entonces, si vamos a pensar que se deberían o que se pueden hacer una renovación o una regeneración urbana en esa zona, deberíamos pensar que la forma urbana debería ser diferente. Deberíamos pensar que hay población que va a reasentarse. Y sobre todo deberíamos pensar de que una urbanización en ladera es entre 5 a 8 veces más cara que una urbanización en zona sin pendiente. Todo esto nos configura realmente una situación económicamente muy difícil. Pensar que vamos a hacer procesos de regeneración urbana con una menor densidad y con una fuerte inversión en habilitación urbana o en implementación de servicios, nos hace pensar que el tema necesita de algo más. Dentro del desarrollo de los planes urbanos que estamos formulando en este momento desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, justamente uno de los instrumentos de gestión de valor que estamos desarrollando es identificar cómo a partir de la generación de derechos edificables transferibles en estas zonas, poder financiar o cerrar parte del financiamiento para las intervenciones. Este tipo de intervenciones sobre estas zonas, no sé si se nota, pero no estoy hablando de planificación puramente, sino estoy hablando de intervención sobre la ciudad. Este tipo de intervenciones, este tipo de operaciones urbanas en zonas de laderas con riesgo, deben poder articularse a otros procesos de desarrollo urbano en el resto de la ciudad, de tal manera que podemos articular recursos y generar conexiones que nos permitan la captura de valor en otros lugares y poder destinar la inversión aquí. El proceso es un proceso bastante complejo,
Probablemente requiramos de reglamentación ad hoc, mientras todavía no sale el reglamento 2 de instrumentos de gestión de gestión del suelo. Pero ese en todo caso es el horizonte al cual deberíamos seguir, ¿no? El- hay una cosa importante que es algo que en la municipalidad hemos estado revisando últimamente, y es que mientras más invertimos en infraestructura en estas zonas, más apetecibles las volvemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para efectivamente responder a esta demanda sin mordernos a nosotros mismos la cola y generar algo más, una ocupación más arriba y más arriba y más arriba, que es lo que ha venido pasando en los últimos 20 años en la ciudad de Lima, ¿no? Este, y bueno, lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que hacer es establecer una calificación de suelo donde efectivamente, que sea muy similar a lo que Luis Ángel dijo hace un momento, y que es lo que ha utilizado la Municipalidad de Lima hace unos meses cuando declaró de alto riesgo. A partir de la declaración de alto riesgo no mitigable del Ministerio de Vivienda y de un par de estudios del SISMID y de algunas otras entidades, se estableció una zona no urbanizable alrededor de diversas quebradas y lechos de ríos. De tal manera de que al plantear eso, efectivamente no se pueden hacer actos administrativos sobre ese lugar y tampoco se puede hacer inversión pública, ¿no? Y si no se pueden hacer actos administrativos y no se puede hacer inversión pública, básicamente las viviendas o las personas que se sienten ahí no tienen cómo recibir algún apoyo del Estado. Lo que ha sucedido hasta hace unos años, hasta antes de que el gobierno central se diera cuenta de este tema tan difícil, con la ley 27046 de COFOPRI, con la ley 28687, que prácticamente decía que se pueden hacer inversiones públicas y privadas en servicios independientemente de la calificación del suelo, o con la ley 31056 que le permite ampliar los plazos de titulación de terrenos para ACOFOPRI. En buena cuenta, lo que se hizo con todo eso fue establecer un proceso paralelo al proceso formal, sostenido en base a leyes que permitan la ocupación informal. Todas las ocupaciones informales que hemos visto que Luis Ángel nos ha planteado, justamente se basan en estas tres normas que he mencionado, dentro de muchas otras más, por supuesto, y tienen un cierto respaldo legal, digamos, porque se basan en todo esto. Lo que hay que hacer es formar un marco legal y poder desarrollar este tipo de intervenciones. Quiero terminar diciendo que no es parte de la planificación urbana, pero es parte de las propuestas que tenemos que ir pensando, en el que si existe todo este cúmulo de normas y si existe el 92% de suelo nuevo que es informal en los últimos 20 años de las 75 ciudades más importantes del país, el problema no es la informalidad. El problema es cómo entendemos la formalidad. ¿Cuáles son los procesos administrativos que sustentan la generación de este tipo de ciudad? Y sobre todo, ¿cómo podemos responder a este proceso socioeconómico de ocupación del suelo? Que pasa por muchas cosas, pero también por la capacidad de gasto de las familias. Y entonces lo que tenemos que hacer es identificar cómo responder a esta capacidad de gasto de las familias entregando vivienda asequible y suelo servido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Augusto. Nos dejas, digamos, con una pregunta que yo creo que justamente puede abordarla Luis Rodríguez, profesor de arquitectura PUC. Luis, te damos pase. No sé si estás con el micrófono conectado. A ver. Estoy, creo. ¿Se escucha? Dale, dale. Sí, sí, sí. Ya, muchas gracias, Giselle. Muchas gracias por el espacio para conversar sobre estos temas que son tan cruciales para la ciudad. Tal vez ahí vinculándome un poco a los comentarios que hacía Augusto, una primera cosa que creo que es importante decir es que en realidad
no es tampoco que sea imposible pensar una ciudad en laderas. Creo que eso es importante, ¿no? Es decir, puede haber una ciudad que se desarrolle en laderas. De hecho, hace relativamente poco estuve por Argel, en Argelia, que es una ciudad toda ella en ladera y es una zona sísmica. Claro, no es tan sísmica ciertamente como Lima, pero es sísmica. Pero claro, si uno camina por Argel se da cuenta que no se ha diseñado y construido como si fuese una ciudad plana, que es lo que pasa con nuestras ciudades en ladera o con la parte de ladera que está, que hay en Lima, que como decía Augusto, se ha urbanizado como si fuese un área plana en varios sentidos. Entonces, creo que es posible pensar una ciudad en laderas y creo que estas herramientas como la que nos ha mostrado Luis Moya sí permitirían, para empezar, tener más información de la que hemos tenido hasta ahora para poder entender mejor cómo está conformada la ciudad en relación al territorio. Creo que una de las cosas interesantes que introduce la ley DUS, la ley 31313, es el enfoque, lo que llamamos en la ley el enfoque territorial, que intenta que no se piense que la ciudad es una cosa urbana y que luego cuando ya pensamos en lo urbano, entonces ahora tenemos que ver, uy, por acá el territorio genera unas áreas de riesgo y unos problemas, sino exactamente a la inversa. Entender el territorio, la geografía y entender cómo en esa geografía, que en este caso es una geografía andina, accidentada, sísmica y demás, las ciudades se posan y entonces qué conflicto genera ese territorio andino con nuestras ciudades, dependiendo de dónde estén, si están en la costa, en fin, en qué nivel altitudinal, en qué circunstancias está cada uno. Creo que la herramienta que nos muestra Luis Moya, entre otras, puede servirnos para hacer una tipologización de las laderas que puede ser muy útil, como él mostraba. Esa tipologización obviamente tiene que tener en cuenta, por un lado, todo el tema de riesgos, pero también las pendientes, porque son las pendientes las que van a definir qué tan complejo o imposible o posible va a terminar siendo construir en laderas a partir del porcentaje de pendiente, qué elementos geográficos hay, incluso qué geología hay debajo de la superficie. Y con eso yo diría que podríamos hacer como una clasificación de cuáles son esos casos como comunes de ocupación y de laderas y cuáles son esos casos singulares. Creo que eso es bien importante porque si encontramos que hay áreas, digamos, con graves riesgos, con pendientes que no deberían ser ocupadas, con elementos geográficos que dificultan más en los casos estos repetitivos, entonces podemos tener una solución tipo que podría también extrapolarse a todos esos casos típicos. Y los casos singulares requieren un estudio particular. Y creería yo, por lo que hemos estado trabajando en algún momento, que los casos típicos pueden permitirnos barrer con un 85% de situaciones en las cuales habrían distintos tipos de solución que van desde la relocalización hasta algún tipo de intervención digamos, en cada lugar, y dejando probablemente un 10 o 15% de casos singulares que requieren estudios más específicos probablemente. Esa tipologización, que creo que no la tenemos hecha todavía, pero que con herramientas como esta pueden hacerse de una manera más rápida, permitiría, en términos de vigilancia, que es un poco el tema que introduce Luis Moya y que han estado trabajando ya con todo el equipo, el tema de la vigilancia que puede darse, obviamente, desde el Estado, desde ámbitos como la academia y también desde la sociedad. Entonces, claro, si yo ya tengo tipologizaciones y se van detectando estas ocupaciones, entonces yo podría desarrollar otro tipo de herramientas, podría desarrollar algunas aplicaciones que incluso permitan a cualquier persona informar de cierto tipo de ocupaciones, de generar alertas y demás. Y entonces la sociedad
con una campaña, digamos, de concientización, podría ser una buena aliada, aunque es cierto que muchas de estas ocupaciones se dan en lugares súper lejanos, en donde difícilmente las personas transitan, pero igual podría eventualmente funcionar. Obviamente también esa vigilancia le permite al Estado evaluar el crecimiento, y a los expertos de la academia o, por ejemplo, el Instituto Metropolitano de Planificación, nos podría permitir prever las nuevas expansiones, porque uno ya teniendo la evolución de cómo se ha ido ocupando Lima, especialmente en todas estas quebradas y laderas, hecho que viene sucediendo aproximadamente desde finales de la década del 90, perdón, desde finales de la década del 80 y una buena parte del 90, entonces ya podríamos también prever por dónde es que esto pudiese suceder. Entonces creería que estas herramientas sí permitirían procesos de vigilancia, de anticipación, de evaluación, que creo que es una de las primeras cosas sobre las cuales deberíamos trabajar, y que permitiría, como decía también ya Augusto, trabajar sobre clasificaciones de suelo, que la ley ha abierto un poco el abanico para esas clasificaciones, que no solamente se queden en lo urbano y lo no urbano. Entonces creo que en términos como de vigilancia, anticipación, si se hiciese una, por decirlo de alguna manera, una taxonomía que vincule la morfología más ciertas características como riesgos, pendientes, y todo eso es parte de la morfología, por cierto, la pendiente y demás, creo que podría hacerse como un paquete de vigilancia súper potente y que podría tener múltiples actores que estuviese como atento a eso. Y creo que ahí hay un potencial enorme de lo que nos ha presentado Luis Moya. Luego, hay todo el tema digamos, podría, de la misma manera como nos mostraba estos 25 puntos, una vez que se hacen estas taxonomías y estas lecturas, uno podría detectar ciertos lugares a monitorear, ciertos lugares específicos a monitorear, porque eh, presentan como niveles de riesgo mayores frente a acontecimientos. Por ejemplo, ahora está por venir todo el tema del niño, entonces podríamos como afinar la vigilancia sobre ciertos lugares y monitorearlos con más frecuencia y demás, y tener como todo este sistema como un poco más abierto. Eso podría permitir, obviamente, tomar medidas frente a amenazas, con todos los sistemas que incluso ya existen, pero también, por ejemplo, desde el Instituto Metropolitano de Planificación y desde la academia y desde otros ámbitos, pensar en usos no residenciales que probablemente no existen por el momento, pero que necesitamos de alguna manera inventarlos, porque claro, uno de los temas que genera todo este proceso de ocupación es de plano la falta de una oferta de vivienda asequible, la incapacidad del Estado para poder controlar todas estas expansiones, pero también la percepción de que todo ese terreno es terreno eriazo, que a nadie le importa y que puede ser ocupado de cualquier manera. Entonces, en la medida en que les asignemos usos a estas áreas, pero claro, cuando uno mira estas laderas con pendientes empinadas, es difícil pensar que tenga algún uso. Entonces creo que ahí tenemos que, desde lo que pueden aportar los urbanistas, los geógrafos, los ingenieros agrónomos, en fin, los promotores privados que se pueden imaginar, usos recreativos en pendientes que tienen el 50% o 30%. O sea, creo que entre todos tenemos que tratar de como de inventarnos usos posibles, reales, rentables, que puedan ser de interés de la ciudadanía, del sector privado, de la ciudadanía, del sector público, y poder empezar a pensar qué hacer con estas áreas que rodean Lima, y que no se sigan percibiendo como espacios, como tierras de nadie, ¿no? Que es un poco lo que pasa. Obviamente, sin una oferta de vivienda van a seguir siendo ocupados, pero también creo que hay varias cosas que hacer simultáneamente. Y finalmente, también diría que dado que, como nos mostraba Luis, con todos los sistemas
digamos, de registro que existen, se pueden ya incluso, ya se podía con el Google Earth, pero ahora eso es como más eficiente todavía, se pueden ver las evoluciones y se pueden marcar tendencias, entonces también se pueden construir escenarios. Y creo que es bien importante, no estamos tan acostumbrados en el Perú a usar en la planificación escenarios, eh, digamos, generamos a veces escenarios no solamente normativos y además como con representaciones excesivamente técnicas, pero creería que estos instrumentos nos permitirían construir escenarios mucho más gráficos que no estén destinados de repente a la toma de decisiones o a la generación de políticas públicas, que también deberían serlo, pero también generar unos escenarios que estén dirigidos a sensibilizar a la población y mostrar qué es lo que qué es lo que va a suceder en realidad cuando venga un sismo, cuando aumenten las lluvias, cuando se activen las quebradas, cuando sucedan una serie de cosas con cada una de estas ocupaciones. Porque claro, es muy difícil, es cierto que los estudios que nosotros hemos hecho, normalmente la población tiene mucha conciencia de lo que ocurriría en caso de un sismo y demás, y aún así, por necesidad y otras razones, ocupan estos lugares, pero también de esa experiencia en talleres y demás, cuando se visibiliza con mayor claridad lo que ocurriría, cuando se preparan escenarios, digámoslo así, más potentes y casi podríamos decir incluso dramáticos, la población toma más conciencia de lo que podría ocurrir y entonces se puede hacer un trabajo más eficiente para involucrarla en decisiones que tienen que ver. Más bien, lo que está clarísimo es que a pesar del conocimiento que tienen, es fácil que lo olviden frente a la presión por tener una vivienda y estos temas y a la inacción del Estado y a la falta de una oferta de vivienda. Pero creería que también esas herramientas permitirían un trabajo con escenarios que yo creo que es clave para involucrar a la población. Creo que si somos conscientes de las dificultades que tiene nuestro Estado, al ser un Estado corto, para poder acometer ciertas tareas como esta de vigilancia, contención y demás, eh, es desperdiciar una gran energía y un gran recurso el no involucrar a la población en estos temas. Entonces, claro, pero eso pasa también por involucrar a la población, no solamente en la previsión, en la vigilancia, sino también en el futuro de la ciudad y en la planificación. Eso, afortunadamente, también la ley 31313 ha abierto esa posibilidad porque le ha dado mucho más fuerza al tema de la participación, introduciendo incluso este tema de digamos, de la participación efectiva, intentando que se refuerce aquello que el Estado no puede hacer con la participación de la ciudadanía. Entonces, creería que cuanto más herramientas utilicemos para visibilizar esto, para proyectarlo y para sensibilizar, ese camino se va abriendo y tendremos más posibilidades de ir resolviendo algunos de estos temas que realmente son importantes. Hemos visto ya las cifras que nos ha dado Augusto y que requieren la participación de todos, no solamente de un sector, no solamente del Estado, ¿no? Eso de mi lado, Giselle. Muchas gracias, Luis. Justamente vamos a darle pase a Máximo Ayala. Él es responsable de gestión de riesgo de desastres del programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Máximo, ¿qué actores del sector público serían los competentes para abordar esta problemática y además qué capacidades se requieren? Muchas gracias, Giselle, por la invitación. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. En realidad, permítanme, por favor, enfocarlo de cuatro maneras. Voy a hablar de la ocupación, de la herramienta que se ha utilizado, del tema riesgo y los actores que me hacen la consulta. Primero, el tema de la ocupación. Yo creo que las laderas, aquí creo que hay bastante ingenieros civiles y geólogos. Creo que las laderas son los lugares más seguros, en todo caso, para construir viviendas, porque tiene mucha capacidad portante, porque son básicamente conformaciones rocosas. Si supiéramos cómo construir en esas zonas, serían las zonas más seguras incluso,
¿no? Porque son las zonas que tienen la capacidad portante muy alta, si es que llegáramos a la roca, pero no con el sistema constructivo que tenemos, la ocupación que tenemos en las ciudades, ¿no? En las ciudades del país, lamentablemente, la forma de ocupación es a través de las pircas, ¿no? Estas famosas pircas secas, donde se hacen los muros, se hace una platea, y sobre esa platea se construyen viviendas. Claro, al inicio puede ser de madera, puede ser de un material ligero, pero con el tiempo ese mismo espacio se va a convertir con construcciones de albañilería. Entonces, esa condición, esa forma de ocupación es el primer problema que tenemos en el país, ¿no? Lo segundo es que también es la forma como vamos ocupando, ¿no? Las personas que van, las familias que han ocupado las primeras partes bajas, casi los hijos van ocupando los niveles más altos. Y vamos generando esa condición, y prácticamente esa zona es de una familia o de un barrio o de una comunidad que ya se conocen y están generalmente ahí haciendo fuerzas para poder evitar que los retiren, para poder evitar que la institucionalidad funcione en ese espacio, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, también está el tema el tema de sistemas constructivos. No son los adecuados para la zona, no son los adecuados. El sistema constructivo tiene que ser un sistema que se adecue a esa forma o a esa pendiente, a la característica que tiene el territorio, ¿no? Entonces, esas son las técnicas que incluso se están definiendo ya a través del Reglamento Nacional de Edificaciones, con la norma HT 050. Se han establecido básicamente una primera aproximación de cómo hacer habilitaciones urbanas en ladera. Por lo menos está alguna directiva ahí, ¿no? Entonces, si hay alguien que quiera identificar o quiera habilitar las laderas, podríamos utilizar este insumo como parte para tenerlo en cuenta en el momento de la edificación o la ocupación del lugar. Y por último, en esta ocupación también están los materiales, ¿no? Los materiales no son los adecuados en todo caso, porque si vamos a hacer una ocupación en pircas secas, no deberíamos poner materiales tan pesados, ¿no? En todo caso, tendríamos que llegar hasta la roca viva y anclar en la roca viva. Hay muchas instituciones como, no sé, pues Aceros Arequipa, hay algunas entidades que están haciendo promociones, por ejemplo, para que las viviendas que están construyendo en laderas también profundicen la cimentación hasta llegar hasta el material no rocoso. Sin embargo, eso cala muy poco en la población, porque la población busca lo más fácil o busca lo más económico, entonces no estamos haciendo pues una ocupación segura, ¿no? Lo segundo es con respecto a la herramienta, ¿no? La herramienta que nos habló es básicamente el uso del radar. El radar tiene algunas ventajas, sí, podemos usar en zonas donde hay alta nubosidad, pero también la resolución es muy baja, ¿no? La resolución es muy baja de los radar. Entonces, si estamos hablando de un lote, para analizar un lote, la forma del lote, el tamaño del lote, la construcción de la edificación, para conocer la altura de la vivienda, el radar es más complicado. En todo caso, yo sugeriría de repente complementar con RPAS, ¿no? Que son los drones, ¿no? Evaluación de drones, básicamente se han identificado ya las 25 zonas, podrían hacer unos levantamientos puntuales de esas 25 zonas y podrían mejorar la resolución de esos espacios, ¿no? Con el radar básicamente estamos utilizando, ¿no? De manera muy general. Y se ha hablado también que se han utilizado, por ejemplo, algunos documentos que han sacado, por ejemplo, Ingemed, como por ejemplo el tema de los mapas de susceptibilidad de movimientos en masa. Por ejemplo, ese mapa, ¿cómo se ha construido? Ustedes sabrán, la escala es muy, muy grande. Esa escala es muy, muy general, y si uno analiza a nivel de lote, a nivel de manzana, no nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos mejorar esa condición para de repente tener esa herramienta funcionando, complementando con los drones, ¿no? Lo tercero es el tema de riesgo, ¿no? En esta zona básicamente es una zona de ladera, ¿no? Y la zona de ladera primero tiene un problema de escorrentía superficial. Todas las laderas, de una otra forma, donde hay llovizna, donde hay lluvia, lo primero que va a haber es una escorrentía superficial. Entonces, por lo tanto, hay que saber por dónde va a discurrir esa cantidad de agua que está en la superficie. Seguro que van a hacer una erosión laminar, ¿no? Al inicio va a ser una erosión laminar, después va a ser una escorrentía por surcos y van a generar pues estas quebradas, ¿no? Si que no
no se controlan en esos lugares. Por otro lado, también se va a generar deslizamientos, ¿no?, en la superficie. Deslizamientos, erosiones por cárcavas y también deslizamientos ya en masa. Entonces yo creo que esta zona hay que tener bastante cuidado. Una cosa es construir en la zona y otra cosa es asegurar para que esa edificación esté lo más estable posible a lo largo del tiempo, ¿no?, haciendo estos trabajos de reducción o mitigación de riesgo, ¿no? Aquí sí es importante la tarea que tenemos que hacer, los estudios específicos para definir cuál es el nivel de peligro que tiene la zona y cómo podemos definir qué proyectos de inversión se puede hacer para reducir el riesgo en la zona. Entonces, muchas veces construir los proyectos de inversión que reduzca el riesgo es mucho más caro incluso que la población que esté asentada ahí o el costo que nos va a demandar mantener a la población en esa zona, ¿no? También en esta zona hay que tener bastante cuidado por el tema de los peligros. Si bien es cierto, uno de los daños podría causar en caso de ocurrir un sismo, en el caso de Lima, por ejemplo, es que primero van a colapsar las viviendas, pero segundo, lo más de repente estamos perdiendo de vista es que hay muchas laderas ya que tienen servicios de agua y desagüe. Entonces, por lo tanto, esas infraestructuras se perderían, porque esas infraestructuras simplemente están enterradas sobre pircas secas. No, esas tuberías no están enterradas o no están dentro en la roca viva, sino básicamente están sobre material suelto. Entonces, esos serían de repente las tuberías que se van a perder rápidamente en caso de sismo, ¿no? Y por último, a su pregunta que me mencionaba, por ejemplo, ¿quiénes serían los actores? Yo considero primeros actores serían por ejemplo, la universidad. Es magnífico, es un primer actor, porque la universidad es el espacio donde se crea conocimiento y por lo tanto se crean estas investigaciones, ¿no? Y me alegro mucho que estén aplicando estas tecnologías y para poder generar primero el conocimiento y después hacerle saber a la autoridad cómo se debería utilizar estas herramientas para tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que es un papel importante en las universidades, ¿no? Un segundo actor podría ser los colegios profesionales. A veces los colegios profesionales simplemente dan recetas muy generales, a veces nos quejamos, ¿no? Pero hay que ser ya más proactivos, hay que definir cuáles serían los sistemas constructivos, cómo deberían ocuparse las laderas, cuál sería más o menos, qué tipo de materiales deberían usar. Entonces, deben ser más puntuales incluso las recomendaciones que debemos hacer desde el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, ¿no?, para poder tener un desarrollo más adecuado en estas zonas. Una tercera entidad, una tercera institución técnica que debería ser son las entidades propiamente llamadas entidades científicas, técnico-científicas, ¿no? INGEMED, IGP, tenemos a SISMI, tenemos muchas instituciones que deberían ayudarnos en definir cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros en estas zonas, ¿no? Entonces yo creo que la población primero debe conocer a qué peligro se está exponiendo, dónde está construyendo y está poniendo en riesgo su inversión y la vida de su familia, ¿no? Eso es lo primero. Mientras no lo tengamos mapeado, mientras no lo tengamos pintado esa zona, prácticamente la población desconoce y piensa que pueden ocupar y pueden asentarse en ese lugar y hacer su medio de vida, ¿no? Otra institución a nivel político, podríamos decir, básicamente son las municipalidades, ¿no? Las municipalidades, según la Constitución Política, el artículo 195, establece que las municipalidades son los responsables de la planificación urbana y rural. Entonces, por lo tanto, esta es una planificación urbana, es un crecimiento urbano. Entonces, ellos tienen que definir cómo deben ocuparse esas zonas, ¿no? Entonces, yo creo que es un papel importante en las municipalidades. Por otro lado, los gobiernos regionales también tienen un papel importante porque a veces son áreas donde están manejándose, por ejemplo, terrenos del Estado. Hoy en día sabemos que los terrenos del Estado están bajo la administración de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, necesitamos que los gobiernos regionales también participen en este proceso y sean partícipes de la decisión de la ocupación del territorio. Lógicamente, el Ministerio de Vivienda, elaborando las normas, y hasta ahora sí es una mea culpa, hasta ahora no se han atrevido, por ejemplo, los que elaboran las normas, a hacer normativa para la ladera, la ocupación en laderas. Estamos cerrando los ojos y todavía no estamos haciendo normas, ya sabemos que en las laderas están haciendo ocupación. Entonces ya deberíamos normar específicamente normativas para las ocupaciones en ladera, ¿no? Ya es, creo, tiempo para hacerlo.
Otra entidad que podría participar es MINAM, ¿no? En el caso de la costa, hay muchas lomas costeras. Entonces, por lo tanto, también se tiene que definir, se tiene que delimitar esas áreas para restringir el uso o la ocupación de ese espacio. Si no lo tenemos identificado, si no lo tenemos mapeado, si no lo tenemos monumentado, prácticamente la gente se va a meter en esas zonas, ¿no? Entonces yo creo que es otro actor que debería participar. PCM y CNPRE también a través de realizando asistencias técnicas y brindando capacitaciones, por ejemplo, a los gobiernos locales para manejar a nivel de gestión de riesgos en sus localidades, ¿no? Eso es otro actor. Y un último actor que creo que debería estar serían el Ministerio de Cultura. Hay muchos espacios que son de zonas arqueológicas y lamentablemente estamos ocupando esos espacios con nuestro crecimiento urbano y pensamos que esos espacios eran los más seguros, lógicamente, pero hoy en día lo ocupamos con una tecnología inadecuada en esos espacios, ¿no? Eso creo, Giselle, una primera mirada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Máximo. Justamente en línea con lo que estaba señalando, voy a invitar a Sandra Santa Cruz, profesora de Ingeniería de la universidad, para que nos comente qué soluciones técnicas se podrían plantear, justamente tú has planteado, Máximo, que se podrían de pronto de repente plantear, digamos, soluciones técnicas para la ocupación heladera. Entonces, Sandra, te doy el pase para ver si se pueden plantear este tipo de soluciones desde la academia. Muchas gracias, Giselle. Bueno, buenas noches. La verdad que estoy muy contenta de estar en este panel, en este webinar. Mi disciplina es de la ingeniería civil y voy a responder, ¿no?, la pregunta que me ha hecho Giselle desde ese enfoque técnico, ¿no? Siendo que se enmarca, ¿no? No es la única arista del problema. Entendiendo eso, la ocupación informal en laderas, ¿no?, como ya se ha mencionado repetidas veces por los panelistas, tiene un gran problema de vulnerabilidad. Eso ha sido ya determinado, estudiado por diversas instituciones. Estas vulnerabilidades físicas, sociales, ¿no?, que vienen de pues, la inadecuada construcción, inadecuada ocupación del territorio, ¿no? Se ve agravada por la situación o las condiciones sísmicas de nuestro territorio, especialmente en la costa, especialmente en las grandes ciudades como Lima, ¿no?, las ciudades del norte, las ciudades que están en la costa. El CNPRED, ¿no?, el IGP, ¿no?, y el CNPRED han hecho una estimación de el próximo gran sismo, ¿no?, que tendría una magnitud de 8.8. Entonces, el riesgo es inminente. Por otro lado, también tenemos el caso el fenómeno del cambio climático, ¿sí? Aumento de temperatura, lluvias, flujos, ¿no?, de material, como ya lo explicaron. Entonces, el origen, ¿no?, de la cuestión natural no la voy a tratar, sino la voy a tratar desde el punto de vista de la vulnerabilidad física, de lo que estamos construyendo. ¿Y qué es lo que se está construyendo? ¿Qué es lo que sale, ¿no?, a la luz como culpable, ¿no? La ocupación. ¿Quién es físicamente el que está ocasionando esa gran vulnerabilidad? Y entonces ya lo mencionó Máximo, ¿no? Las pircas, estos muros de piedra conjunta seca, lo cual significa que no llevan mortero entre las piedras, ¿no?, que han sido utilizados, ¿no?, milenariamente por todas las civilizaciones en el pasado, ¿no? Incluso aquí pues tenemos grandes ejemplos que son los andenes, ¿no? Lamentablemente la técnica con la que se elaboran actualmente estas pircas no es la correcta, no es la adecuada, mucho menos para usarla en vivienda. Entonces, en la universidad, ¿no?, con también financiamiento de Fondesit, nosotros, nuestro grupo de investigación, hicimos una línea base de qué cosa era lo que estábamos construyendo, ¿no?, esas vulnerabilidades de las pircas, y tratamos de replicar eso en el laboratorio para ensayarlos. Lo logramos, ¿no?, con unos maestros con gran experiencia,
estaban muy contentos de su trabajo, muy orgullosos de su trabajo, que ¿no? lo hacían bien, y hicimos los cálculos, ¿no? Vimos que efectivamente estas no eran seguras para vivienda, definitivamente no deben usarse, no soportan, y además el proceso constructivo no va de acuerdo a lo que se especifica en la norma de construcción actual. Eso también se demuestra en la evidencia, se evidencia en los últimos sismos, incluso ante cargas de servicio, ¿no? de uso, donde se están, en las noticias vemos cómo se desmoronan, se colapsan estas estructuras. Entonces, hay posibilidad de mejorar esta construcción, ¿no? Esa fue nuestra pregunta, nuestra hipótesis, entonces tratamos de ver, ¿no? Mejorar la técnica, hicimos algunos modelos numéricos y finalmente ensayamos, ¿no? Construimos otra vez otros especímenes para ensayarlos y vimos que sí podíamos aumentar la resistencia, ¿no? De estos elementos, de estas pircas, que definen la resistencia de la terraza, ¿no? En un 30% hasta en un 50%, simplemente mejorando la técnica, ¿no? de los artesanos que construyen estas pircas. Aún así, no se logra los requisitos, no se logra cumplir los requisitos que se pide en el Reglamento Nacional de Construcciones en la norma sísmica. Entonces, definitivamente, como se están construyendo y con la técnica mejorada, no sería posible construir estas pircas, ¿no? que tienen alturas de más de 1 metro, 1.5 hasta 2 metros, ¿no? Están en altísimo riesgo. La solución, ahora, estas pircas, ¿no? tampoco es que hay que demonizarlas, ¿no? Tienen otras buenas características que pueden ser utilizadas, ¿no? para un uso sostenible de las laderas, como ya lo ha mencionado Luis Rodríguez, ¿no? La idea de tener espacios, ¿no? de uso que mejoren, ¿no? que mejoren las condiciones, que den un mejoramiento ambiental, ¿no? Ahora con estas soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Las terrazas, ¿no? con pircas tienen un bajo impacto al medio ambiente, son económicas, ¿no? Tienen una mano de obra, unos artesanos que trabajan en eso, que no están considerados en ninguna industria, no están considerados en ninguna formalidad. Y cuando en otros ámbitos, en otros países, existe un gremio de constructores que trabajan este tipo de construcciones. Acá no las tenemos. Las terrazas, como decía, pueden traer muchas ventajas cuando son bien construidas, ¿no? Dentro de ellas es la conservación del suelo, porque previene la erosión, y con eso, ¿no? Disminuye el riesgo, ¿no? Hace un uso eficiente del terreno, ¿no? Incluso, ¿no? Si se planta, vegetales, los corredores vegetales pueden servir como una estrategia de adaptación al cambio climático, ¿no? Para disminuir temperatura, dentro de estas soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Efectivamente, si estamos pensando en una solución técnica, la vivienda debe construirse con un enfoque, como ya lo han dicho, de ladera, ¿no? que se puede hacer de una manera eficiente, pero tenemos esta otra construcción vernacular, tradicional, con gente que está trabajando actualmente en estas pircas, que puede ser capacitada para utilizar estas construcciones en alternativas de uso, quizás espacio público, no sé, bueno, ahí ya dependerá cómo se plantea este uso, ¿no? de las laderas. Muchas gracias, Sandra. Vamos a darle pase entonces a una siguiente ronda de reflexiones. Yo les voy a pedir que de pronto repiten que algunas de estas aborden también algunas de las preguntas que justamente los participantes han señalado en el chat. Y también algunos de los comentarios también entre ustedes, algunos comentarios cruzados en el panel, ¿no?
De hecho, por ejemplo, he observado, Luis, que me parece que Máximo comentó algo vinculado al tema del uso de la tecnología satelital, ¿no? Y las dificultades asociadas a poder tener, digamos, una imagen mucho más, o sea, como de detalle. No sé si quisieras ahí comentar algo. Sí, sí, pues totalmente de acuerdo que estas imágenes tienen una resolución menor a las de drones. Las que hemos usado tienen alrededor de entre 10 a 12 por 12 metros, un solo píxel, ¿no? Entonces tranquilamente puede cubrir una o dos viviendas, ¿ok? Esa es tal vez la desventaja, pero la ventaja es la cobertura. Como les mostré, una sola imagen cubre toda la ciudad. Si contratas a alguien para usar drone para tomar imagen de toda la ciudad, se va a tomar meses, se va a tomar mucho tiempo y no es tan, es costoso, ¿no? No es gratuito, es mucha energía invertida ahí. Entonces, básicamente hemos hecho lo que ha recomendado Máximo. Hemos identificado, el objetivo este es identificar estos clústeres, ¿no? Y si queremos más detalle, pues ya toca ir a ese punto específico y no mapear toda la ciudad. Entonces sí, hemos usado drones, en el proyecto hemos comprado unos drones para visitar y mapear estos clústeres. Luego, con respecto a los mapas de peligro, sí, la resolución es incluso mucho menor, pero hasta donde mi experiencia me indica, eso es lo habitual. Análisis de riesgo, usualmente queremos evaluar toda la ciudad, queremos números en términos de agregados, cuál es el porcentaje de viviendas que serían afectadas, no sé, en el distrito X o en el distrito en Y. Si queremos ya irnos a una escala de resolución espacial de una sola vivienda, pues no es viable. Al menos aquí en Japón incluso también los mapas de peligro sísmicos son cada 250 metros, porque pues el gobierno necesita una idea de todo el país, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería mencionar. Ujú. Gracias, Luis. También se había comentado, y yo creo que en este caso de repente podrían comentar tanto Augusto como Luis Rodríguez. Bueno, de hecho el tema también lo había puesto en agenda Augusto, ¿no? Y se hablaba, por ejemplo, Pedro señala, ¿no? Dice la descentralización podría frenar la aglomeración poblacional, solo que claro, aquí estaríamos hablando de otro tipo de actores y otro tipo de medidas y ver, digamos, qué tanto realmente podrían, digamos, resolver en el corto plazo o en el mediano plazo ello, ¿no? Patricia Prado dice si el marco legal debería ser una zonificación ecológica, económica local con carácter y peso de ley, si funcionaría eso. Andrés dice, el proceso de reasentamiento poblacional es uno de los procesos más complejos que ha visto, dice, en la gestión urbana, ¿no? Si bien se sabe que no hay ningún caso exitoso, si se piensa centralizar el reasentamiento, puede ser una solución. Y sí, ahora con la creación de la NIN, ¿no? Que va a absorber la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la NIN haría estas obras de reasentamiento. No sé si respecto de esto podrían de pronto comentar tanto Luis como Augusto. Eh, bueno, de mi parte, sobre el tema de descentralización, escapa de mi área de experiencia, expertise, pero no es un problema que solo pase en la ciudad, ¿eh? Conversando, sabemos que también hay un problema de crecimiento urbano informal en muchas ciudades, en Tacna, pues sí, y muchas otras, ¿no? Entonces, desafortunadamente no puedo decir si la descentralización mitigaría esto, pero que sepan pues que ya está ocurriendo en varias ciudades, ¿no? Este crecimiento desmedido. Correcto. No, sí, Luis Rodríguez, Luis Rodríguez y Ah, Augusto. ok, perdone, perdone. Gracias, Luis, de todas maneras, sí. Ujú. Vamos. A ver si me permiten, varias cosas. En principio, de la de cerca de la discusión que estuvimos viendo hace un rato, efectivamente necesitamos imágenes de toda la ciudad para poder tener una idea de qué hacer. Si no las tuviéramos, no podríamos decir que tenemos 10.000 hectáreas, 1.3 millones de personas, y por lo tanto no podríamos dimensionar el problema. Y cuando ya tengamos eso, cuando ya definimos, vamos a intervenir aquí, entonces ahí mandamos los drones, ¿no? Y hacemos el diseño y presentamos la, ¿cómo se llama? Ya generamos el proyecto en sí, ¿no? Antes de continuar con esta respuesta, solamente hacer un comentario acerca de la ZE. La ZE no sirve. Discúlpenme, pero no sirve. O sea, si vamos a hacer un instrumento de gestión de suelo, eso es la planificación urbana. Hay un comentario de Andrés Devoto que tú lo mencionaste, Giselle, que me parece preciso para empezar
la última parte de mi pregunta y es si el el reasentamiento poblacional ha funcionado o no ha funcionado. Y realmente con la ley con la ley de reasentamiento poblacional por alto riesgo no mitigable es imposible hacer un reasentamiento. Yo formé parte del equipo que la hicimos hace muchos años, pero realmente es una ley con un proceso muy difícil, ¿no? Muy largo, muy, muy dado a otras cosas. Lo cual sí me lleva a hablar de dos cosas importantes que usualmente los planificadores no tomamos en cuenta. Uno, los derechos de propiedad y dos, la estrategia de financiamiento. Y si vamos a hacer planes específicos o si quieren operaciones urbanas, reajustes de suelo, regeneración, como queramos llamarlo, si queremos intervenir sobre estos lugares, tenemos que trabajar dos cosas muy importantes. ¿Cómo gestionamos los derechos de propiedad o los derechos de vivir ahí, la tenencia? Y segundo, ¿cómo lo financiamos? Comprar drones y hacer un levantamiento catastral a centímetros o diseñar el proceso, saber qué cosa vamos a invertir, cómo vamos a resentar. Y si resentamos dentro del proyecto, por favor. No utilizamos la ley de resentamiento poblacional de alto riesgo no mitigable. No se puede. O sea, ¿cómo manejamos esos derechos? ¿Y cómo hacemos para que los números cuadren? Porque si vamos a trabajar solo en la ciudad de Lima en 10.000 hectáreas, la cantidad de suelo es monstruosa. La cantidad de suelo es monstruosa y la cantidad de financiamiento con mayor razón, ¿no? Eso es. Entonces, poder diseñarlo requiere de mucho más que pensar proyecto por proyecto, sino en una estrategia de financiamiento a nivel ciudad. Y lo último que quisiera decir es acerca de la NIN. Disculpe, pero desde la Municipalidad de Lima tenemos muy mala experiencia con agencias nacionales que tratan de intervenir sobre la ciudad. Sedapal es una agencia nacional que no permite que desde la Municipalidad de Lima se gestione uno de los principales servicios para el desarrollo urbano, que es el agua, ¿no? Y después tenemos otra agencia nacional con la cual tenemos que coordinar constantemente, porque no es parte de la municipalidad, y tiene otra cosa muy importante para la planificación urbana, que es el transporte. Y entonces, a pesar de que hay mucha muy buena voluntad en estos momentos en la ATU y mucha muy buena voluntad en la Municipalidad de Lima, y estamos encontrándonos y haciendo la modelación del plan de movilidad urbana sostenible, junto con la modelación de desarrollo urbano y tratando de encajarlas, que no estén juntas como parte de una misma entidad de gestión es muy difícil. Y si a eso le vamos a agregar una ANIN que va a poder intervenir sobre los... Mira, por ejemplo, el Ministerio de Transportes poniendo un viaducto en medio del Callao, y realmente con un manejo de la opinión pública o de la participación ciudadana del Callao bastante ministerio, ¿no? Y entonces a eso ponerle una agencia nacional que invierta, suena, suena, suena muy impositivo. Muchísimas gracias. Gracias, Augusto. Luis, no sé si quisieras comentar también sobre esto. De Eh, hecho, también hay un comentario de Humberto Lizana, que de pronto de repente te lo leo, dice, ¿no? Hay un fuerte proceso de urbanización en todo el país, de manera desordenada, ¿no? El asunto no es solo Lima, sino que se requiere de un ordenamiento más creativo, ¿no? Ujú. Sí, bueno, justo también respondiendo a la pregunta de la descentralización, en realidad, como dice Humberto Lizana, el problema de la ocupación de laderas es un problema casi nacional. Ocupaciones en laderas en riesgo hay, que yo recuerde, en Arequipa, de todas maneras, en Cusco, en Ayacucho, en Huancayo, en Huánuco, en Huaraz, o sea, y también hay en las ciudades, digamos, de la ceja de selva. Es decir, probablemente las que no tienen son las ciudades costeñas tipo Ica. En Trujillo, por ejemplo, había una incipiente hace unos 6 años en el cerro, no me acuerdo cómo se llama el cerro. Entonces, algunas ciudades de la costa no tienen, el resto de ciudades
todas tienen ocupaciones de ladera. Y claro, son diferentes casos porque tienen suelos distintos, eso sí es. Y también son procesos diferentes, por ejemplo, en Huánuco una tesista está haciendo, es un área agrícola que está siendo ocupada, ¿no? Cada vez con mayor intensidad. Entonces tiene características diferentes, pero es un problema generalizado. Entonces, claro, aun cuando se incentive a que, digamos, a que se descentralice de alguna manera con algunas políticas probablemente demográficas, igual el problema existe en otras ciudades intermedias e incluso menores. Tal vez una de las cosas que no se ha mencionado como parte de los esfuerzos que se deben hacer es un mayor énfasis a la densificación de las áreas planas y que no están en riesgo. El parque, por ejemplo, disponible para densificación, en el caso del Lima, es enorme y probablemente una muy buena parte, si no todo el déficit, podría cubrirse densificando muchas áreas. Por ejemplo, hay muchos lotes subutilizados con menos, es decir, con menos de la ocupación del 100% del primer piso y nada más. Entonces ahí hay bastante para trabajar. Y una segunda cosa vinculada a lo que decía el ingeniero Ayala, que creo que es importante también remarcar, claro, también referido a lo que decía Sandra, la ocupación de laderas es perniciosa, sobre todo con la vivienda unifamiliar. Porque claro, la cimentación se hace cara para que la pague una vivienda unifamiliar. Pero en realidad, si pensáramos en vivienda colectiva de al menos 5 pisos, y siguiendo un poco lo que decía el ingeniero Ayala, ahí la cimentación se reparte entre mucha más gente, puede ser una cimentación más profunda, puede incluso incluir estacionamientos que permiten anclar mejor más abajo. Obviamente aumenta el costo porque hay que excavar y muchas veces estos son suelos rocosos. Pero en todo caso, el panorama cambia cuando uno piensa en vivienda colectiva de mediana altura que cuando es vivienda unifamiliar. Cuando es vivienda unifamiliar es carísimo para una familia cubrir. Entonces, claro, lo que la familia hace es construir esas pircas que no son pues la solución estructural adecuada para sostener una vivienda. Entonces, pero eso además se suma con lo insostenible que es tener expansión urbana, áreas de expansión con vivienda unifamiliar. Entonces, por todos lados, lo que el Estado debería encontrar es la manera de promover en el sector privado o la densificación a través de programas que podrían hacerse más específicos, porque todavía hay programas demasiado genéricos y no abordan el tema, entonces, o promoviendo la densificación en general en todas las ciudades del Perú con mayor intensidad, con incentivos, en fin, con una serie de mecanismos en las políticas públicas. Claro, lo que pasa es que lo está promoviendo, destruyendo los barrios con estas normas que permiten 30 pisos, que es como la peor forma de hacerlo, ¿no? Pero bueno, promoviendo la densificación y en el caso de las laderas, promoviendo programas que permitan la construcción de vivienda colectiva, que eso es posible, es mucho más razonable, es mucho más factible financiera y económicamente, y es mucho más lógico también para la ciudad, sobre todo pensando que, que finalmente, pensando un poco en viviendas colectivas sobre las laderas, eso podría incluso más allá de los problemas que estamos hablando que tienen que ver con riesgo, planificación y suelo, podría abrir una serie de posibilidades para reinventar incluso la manera como entendemos Lima. Si pensamos que las laderas son como una gran tribuna en donde no es que vivir en la ladera es algo negativo, hay aire más puro, tienes una vista espectacular, pero claro, si se empiezan a llenar de viviendas unifamiliares, eso es insostenible, imposible, riesgoso y demás. Entonces yo creo que depende de cómo
se planteen las políticas de vivienda en relación al territorio. Las políticas de vivienda, el problema que tienen es que están pensadas en abstracto. O sea, que los bonos, los créditos, es como cosas que están en el mundo abstracto y que no están referidos a problemas específicos y concretos que hay en la ciudad real. Gracias, Luis. Máximo, no sé si estás ahí y justamente si pudieras comentar de pronto de repente esto último que acaba de señalar Luis. Sí, en realidad, como le mencioné, creo que las laderas son un espacio que se pueden manejar, se pueden construir en las laderas. En todo el mundo lo hace, ¿no? En todo el mundo lo hace. Como decía Luis, creo que en Europa, ¿no? Sobre todo, las viviendas están en ladera, pero están construidos cumpliendo con la habilitación urbana, cumpliendo con las licencias de construcción, cumpliendo con los reglamentos existentes, ¿no? Entonces, si eso hiciéramos, lógicamente ese espacio nos ayudaría muchísimo a construir y serían las zonas más seguras. Pero lamentablemente con el sistema constructivo que tenemos no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí juega un papel importante de repente, justo, un poco pensando con Luis, la universidad podría de repente proponer estas, como él lo llama, nosotros llamamos viviendas multifamiliares, pero podría llamarse viviendas colectivas. ¿Cómo se puede proponer? Lo que pasa es que los políticos tienen que verlo, o por lo menos sentir cómo se construye, cuánto cuesta, saber qué cosa es, qué bondades tiene ese tipo de construcción, ¿no? Mientras no lo vean, no se va a poder hacer su reglamento. Yo, aquí en el Ministerio de Vivienda, digo, mientras hay todavía dificultades, hay profesionales que todavía se resisten a hacer ese tipo de reglamentación, por ejemplo, a pesar de que ya es una zona que se está ocupando, deberíamos tener reglamentos, ¿no? Entonces yo creo que desde la universidad podrían proponer esos tipos de soluciones y yo me alegro que en la Bienal, la 18ª Bienal, creo que había una tesis que ganó construcción en ladera. Creo que es las primeras tesis que están ganando ese tipo de, están creando ese tipo de interés en construcciones en laderas, ¿no? Entonces, creo que eso va a motivar en el futuro tener, pues, soluciones para las laderas. Las laderas no deberían ser una zona que tengamos miedo de utilizar. Por el contrario, debería ser un espacio donde deberíamos trabajar y deberíamos trabajar, normar, tener reglamentaciones especiales para esa zona. Pero todavía no lo estamos haciendo y no solamente desde el punto de vista normativo, sino también desde el punto de vista técnico, ¿no? Las propuestas técnicas, cómo deberían construirse, qué cosas se deberían hacer. Yo recuerdo haber participado en una propuesta que realizó el arquitecto Romero en aquel entonces para, por ejemplo, cómo ocupar la ladera del Cerro del Pino, ¿no? Ahí se estaban construyendo, se iba a construir multifamiliares y se iba a hacer incluso el acceso con teleférico. Pero lamentablemente a veces son propuestas técnicas que no van acompañadas de repente la parte política, la parte normativa. Entonces yo creo que es momento ya de empezar a plantear ese tipo de propuestas. Por un lado, permítame responder un poco el tema de los muros de contención. A veces en las laderas se busca como una solución los muros de contención. No vaya a ser que más bien por construir un muro de contención las personas piensan que ya tienen el muro y empiezan a construir mucho más pisos sobre ese muro. Entonces, eso a veces es contraproducente. A veces yo creo, hay entidades que han promovido construcción de muros de contención. Hay que tener bastante cuidado. Los muros de contención hoy en día se están cayendo por todos sitios, mal construidos, mal diseñados, y eso puede ser más bien contraproducente para la ocupación en las laderas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y técnicamente hay que decir cómo se debe construir. Entonces eso hay que mirarlo con restricciones. Por último, el tema del uso es importante conocer sobre qué tipo de suelo estamos construyendo la ciudad. Yo creo que es un documento importante, un estudio importante son los estudios de microzonificación sísmica. Nosotros como Ministerio de Vivienda, creo que alguna vez con Sandra hemos hecho algunas coordinaciones, incluso hemos hecho los estudios de microzonificación sísmica a través del SISMID, con la UNI. Nosotros hemos pagado a la UNI para que hicieran esos estudios. Nosotros como Ministerio de Vivienda hemos
hemos generado esos estudios y están hoy en día a disposición de toda la población. Y el día de ayer, incluso en el Seminario Internacional de Gestión de Riesgos de Desastres, hemos lanzado una app para que puedan las familias saber cuál es el tipo de suelo el que están pisando o sobre qué suelo están construyendo, ¿no? Entonces, hay algunos avances, sí, pero es importante saber que las ciudades ya no pueden crecer de manera horizontal. Necesitamos de una u otra forma, si le vamos a llamar densificación, a buena hora, o crecimiento vertical, también. Lo importante es que necesitamos que la población empiece a consolidarse, empiece a densificarse en un espacio, ¿no? Y para eso necesitamos saber sobre qué tipo de suelo estamos proponiendo la identificación, ¿no? Eso es un poco la idea. Muchísimas gracias, Giselle. Muchas gracias, Máximo. Sandra, justamente se ha hablado de esta, Máximo lo ha señalado también los otros panelistas. No sé si pudieras comentar un poco más respecto justamente a este proyecto que tienes, ¿no? Y cómo podría articularse con esto que planteaba Luis sobre el tema de la ocupación en ladera, ¿no es cierto? Pero ya pensando también en la posibilidad de una vivienda multifamiliar, ¿no? No sé si nos puedes comentar algo adicional y luego que terminemos contigo, digamos, pasaríamos ya con Iván para que nos haga un resumen un poco de lo que hemos conversado en esta sesión y finalmente para darle pase a Silvana para el cierre. Sí. Gracias, Giselle. Efectivamente, nosotros, los panelistas de la PUC, estamos en un grupo, ¿no? Un poquito más grande, multi o interdisciplinario, que estamos tratando de converger los trabajos, las disciplinas que hemos venido realizando desde la academia para poder solucionar un problema, ¿no? Que es crucial, es muy importante de resolver, que es el tema de la ocupación en las laderas, ¿no? La vivienda en laderas, la ocupación, la protección, ¿por qué no? También de las laderas. Como le digo, estamos trabajando en eso y este espacio, ¿no? Es un primer punto de acercamiento con los tomadores de decisiones, como, ¿no? Los que nos acompañan del Ministerio de Vivienda y del IMP, ¿no? Que no son los únicos, ya Máximo ha dado un listado también, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta. Y bueno, eso es los siguientes pasos, ¿no? Los siguientes pasos es trabajar en conjunto, trabajar de manera articulada, tomando en cuenta no solamente los aspectos urbanísticos, estructurales, ambientales, sino también el aspecto normativo, el aspecto de políticas públicas, el aspecto de los vacíos legales, de todos estos temas que como ustedes ven se han tomado en cuenta, se han discutido en este espacio. Y bueno, en este esfuerzo, ¿no? Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir postulando. Como ustedes han visto, ha habido 2 proyectos que hemos presentado aquí, el de Luis Moya y el que he presentado yo de las PIRCAS, que es un esfuerzo en conjunto, ¿no? de la universidad, financiado por Prociencia. Y entonces esto va para adelante. Lo que queremos es que no se quede en la academia, ¿no? Que no se quede en un artículo, en una publicación, en una innovación, sino que trascienda y se escale. Y en ese es el camino por el que queremos ir. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Iván, te doy el pase para resumir, digámoslo, todo lo Sí, conversado, que ha bueno, sido bastante. muchas gracias. Solamente para hacer una síntesis, es importante que un principal dato que da pie, digamos, a esta investigación y esta reunión tiene que ver con el dato de que el 93% del crecimiento urbano en nuestras ciudades es informal. Hoy también lo comentó Augusto, ¿no? Un dato de la Política Nacional de Vivienda y recogida por GRAE. En ese contexto, la investigación realizada por la Universidad Católica, ¿no? A través de Luis, ¿no? Moya y el equipo, ¿no? Un equipo grande que ha presentado el grupo de la universidad, es de vigilancias, digamos, usando tecnología, digamos, satelital, el radar, digamos, nos ha mostrado, ¿no?
de la mano con el dron cuando en los asuntos que requiera para poder identificar la ocupación informal. Y Luis ha presentado además que se han identificado 25 zonas de informalidad en Lima, ¿no? Obviamente esto pasa en todo el país, es que como bien han dicho algunos de los participantes, sin duda, pero el proyecto se ha centrado en Lima, que ha identificado 25, donde ha hecho una especie de clasificación, resaltando diversas zonas. Las zonas vinculadas a zonas, hay 13 en zonas de riesgo, muy alto riesgo mitigable, otras vinculadas a zonas de relleno, ¿no? Entonces hay diversas clasificaciones de, digamos, zonas que se identifican. Y un elemento central es que esta investigación ha sido hecha entre el 2007 y el 2021, y en el cual la mayor cantidad de casos se ha presentado en 2018 y 2021. Paradójicamente, Luis mencionó que son zonas donde el Estado estaba con una serie de coyunturas muy, muy complicadas. Una, la renuncia presidencial, y la otra, el tema de la pandemia. No es casualidad, digamos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas más que ha dicho Luis que nos ha presentado, ¿no? Ha presentado casos como material de relleno, ¿no? Una serie de elementos, ¿no? Entonces, eh, la importancia, digamos, de manera comparada, cómo se usan las imágenes, la tecnología, para hacer la vigilancia y el control urbano del crecimiento urbano en las ciudades. Y esta que se presenta a nivel comparado, creo que nos ha presentado Luis en forma muy importante la posibilidad de hacer esta vigilancia que sirva para información de generación de políticas, de proyectos y de normas, ¿no? Augusto nos ha mencionado también el dato del Plan MED, ¿no? El dato del Plan MED, que son 10.000 hectáreas que ocupan la ciudad de Lima de manera informal y que representa 1.300.000 habitantes, digamos 1.3 millones de habitantes de la ciudad, es decir, alrededor del 10% de la población que que ocupa informalmente las ciudades, obviamente, principalmente, yo diría, en zonas de laderas, zonas de riesgo, ¿no? Y ocupación en laderas, ¿no? Y ahí ha planteado que para esto el Plan MED ha generado la posibilidad de planes específicos número 4, ¿no? Implica la posibilidad de zonas de riesgo de alto, digamos, de muy alto riesgo mitigable para poder realizar. No se han hecho todavía los planes específicos. En el plan se ha considerado, están en elaboración. Y creo que esta información de la investigación van a servir de eso. Y ha señalado también Augusto que la idea sería, desde el punto de vista de la Municipalidad de Lima, LIMAP, plantear estas zonas como zonas no urbanizables, por tanto, ¿no? Y hay un tema de la parte normativa, ¿no? Un conjunto de normas que van en contrapeso a la ley de desarrollo urbano, las normas de posesiones informales que ha mencionado. Pero yo diría, además, hay las normas de prevención de desastres y además, yo diría las normas de asentamiento. Son 4 cuerpos normativos que se entrecruzan y yo diría, muchas veces no dialogan, ¿no? Entre sí. Hay normas, hay gestión y hay políticas. Esos 3, normas, políticas y gestión, se entrecruzan y muchas veces divorciadas entre sí. Y así como hay un tema, y ahí está lo que quiero decir, en la universidad, esa interdisciplinariedad, hay un aspecto técnico, hay un aspecto urbanístico, hay un aspecto social, hay un aspecto de política, pero también hay un aspecto normativo. No me voy a detener en eso, porque en el aspecto normativo nos podemos quedar mucho tiempo. También, Máximo, de Vivienda de Construcción y Saneamiento, también nos ha planteado que hay varios elementos, ¿no? De ocupación en laderas, ¿no? Donde se hacen, no necesariamente, bueno, perdón, antes Luis, ¿no? Perdón, Lucho Rodríguez, colega mío, antes nos ha planteado que no necesariamente pensar ocupar laderas, digamos, el crecimiento, no es imposible pensar una ciudad en laderas, ¿no? No hay muchas ciudades en el mundo comparado donde se construyen laderas, ¿no? Eso es importante. Y planteo que el uso de la tecnología en la investigación, lo importante es que nos ayuda a seleccionar una tipología de casos de ocupación en laderas, de informalidad. Y frente a esa tipología de
digamos, de ocupación informal en laderas, también se deben construir una tipología de soluciones a los tipos más reiterativos, y a los singulares serán cosas específicas, ¿no? Ahí piensa en el tema como, por ejemplo, el usos no residenciales en laderas, porque hay que darle usos, el tema de concientización, capacitación, hacerlos partícipes a la población en la gestión y en la planificación de sus espacios, ¿no? Pensar en usos, digamos, parafraseándolo, diría a Luis, decía ella, pensar en usos posibles, reales y sostenibles sobre el territorio donde se ocupa informalmente las redes, ¿no? Y Máximo nos ha planteado que efectivamente también ocupación en laderas no necesariamente es algo que tiene que ser inseguro, sino que si se construye adecuadamente, con la tecnología adecuada, con los materiales adecuados, con la propuesta urbanística adecuada a las laderas, sí es posible, y es más, podría ser muy seguro construir en laderas, ¿no? Pero el crecimiento urbano en laderas no se piensa como si estuviera construyéndose en laderas, sino como si estuviera construyéndose en zonas, digamos, planas, digamos, ¿no? Entonces, un poco en resumen, ¿no? Sandra nos ha planteado las soluciones técnicas, ¿no? Nos ha recordado que hay que distinguir entre peligro, ¿no? O amenaza, entre vulnerabilidad, ¿no? Las vulnerabilidades, ¿no? Que son finalmente la ocupación informal en laderas son las vulnerabilidades, ¿no? Los peligros y amenazas tienen que ver ya con el tema sísmico, el fenómeno del Niño, el cambio climático, eh, y las vulnerabilidades que son sociales, de políticas y de gestión. Y ahí se deben construir alternativas de usos también, de usos públicos, ¿no? Usos públicos en laderas, plantea Sandra, ¿no? Usar una tecnología mejorada de PIRCAS, pero también usos como, por ejemplo, la agricultura urbana, por ejemplo, la agricultura urbana que se plantea. Y bueno, eso es básicamente lo que, digamos, yo quería aportar solamente para terminar diciendo que este espacio creo que es importante porque muestra un poco el trabajo interdisciplinario que venimos haciendo en el grupo que nos hemos conformado, digamos, con el Vicerrectorado de Investigación, este grupo de gestión de riesgos de desastres, diversos grupos de diversos departamentos, facultades de la universidad, para poder pensar, articular en solución, identificar problemas, identificar metodologías y también soluciones de una forma interdisciplinaria. Yo diría, eso me quedaría aquí por el tiempo, Giselle. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Iván. Vamos a darle pase entonces a Silvana, ya para cerrar. Muy buenas noches con todos y todas. No sé si me logran escuchar. Qué bueno haberles seguido durante estas poquito más de 2 horas. Creo que este es el tipo de espacio que queremos promover desde la universidad. Yo soy en este momento directora de responsabilidad social de la PUC y tengo el encargo, gracias a la invitación de Giselle, de poder dar unas brevísimas palabras de cierre. Efectivamente, como dice Iván, este es un espacio que lleva ya varios meses gestándose, con el enorme esfuerzo de poner a trabajar de manera conjunta a quienes ya llevan toda una trayectoria trabajando en torno a estos temas en la universidad. El Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad, el CIAC, el grupo, cuyo nombre nunca recuerdo de memoria, pero en este momento lo voy a decir de corrido, el Grupo de Gestión de Riesgos de Desastres en Infraestructura Social y Vivienda de Bajo Costo. También está la Escuela de Gobierno, que además es la que nos aloja y nos acoge el día de hoy, otros grupos de investigación de la universidad y, por supuesto, la participación ineludible, fundamental del Instituto Metropolitano de Planificación y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Yo empiezo por ahí reconociendo quiénes estamos acá, porque en la universidad creemos que el hacernos cargo de lo que está pasando con nuestras laderas desde un enfoque territorial
no solamente tiene que ver, y de ahí viene la importancia de la interdisciplinariedad, no solamente tiene que ver con la informalidad que nos consume, el uso del espacio urbano, el riesgo sísmico que esto conlleva, sino que esencialmente también tiene que ver con las enormes brechas de desigualdad y pobreza que nos caracterizan como país. Hay una dimensión social, una dimensión ética que orienta la decisión de la universidad de poder tomar acción frente a estos temas, y agradecemos muchísimo la voluntad de tener un espacio de diálogo ya casi al cierre del año, en donde casi nadie se quiere reunir ya para nada, porque lo único que queremos es darnos un pequeño break para poder seguir adelante. Creo que el tener de manera reunida a las voces de arquitectura, de ingeniería, de derecho, de gestión, de las ciencias sociales, lo único que hace es poner en evidencia la necesidad de generar conocimiento compartido, extremadamente riguroso, pero sobre todo que se pone al servicio del país. Ese es el tipo de conocimiento que a través de la voz de Luis Moya, de Luis Rodríguez, de Sandra, de Iván, del equipo de la universidad, hemos tratado de poner hoy a disposición. Pero yo creo, y creo que en eso mis colegas y yo compartimos una apuesta común, no solamente se trata de socializar el conocimiento que compartimos o que generamos, o de generar vínculos o renovar vínculos. Yo creo que la apuesta más retadora en un contexto de enorme adversidad como el que estamos enfrentando, y que en los meses que viene probablemente se va a agravar mucho más, es que deberíamos traducir esta voluntad de dialogar en voluntad para trabajar de manera colaborativa. Deberíamos trabajar en la definición de una agenda de trabajo conjunto con prioridades razonablemente viables, que podamos alcanzar en el corto y mediano plazo, pero como decía Máximo, ¿no? Con mucha claridad a lo largo de sus varias intervenciones, no podemos negar el espacio territorial en donde estamos, pero tampoco podemos negar la enorme responsabilidad que tenemos frente a esas estrategias de vida que son parte de la realidad. Yo quiero agradecer en nombre de la universidad, en este caso, y del Vicerrectorado de Investigación, que es parte de las unidades que está promoviendo este espacio, que lideran y conducen los investigadores y las investigadoras que están hoy aquí, y hacer un llamado a que este no sea el último espacio, y que ojalá el siguiente nos permita delinear algunas líneas, valga la redundancia, de trabajo colaborativo, de prioridades, sabiendo que en estos temas lo que tenemos que hacer es combinar el sentido de urgencia y el sentido de oportunidad, porque es básicamente la responsabilidad que tenemos desde donde nos toca estar, sea que estemos en el sector público, en la universidad, en el sector privado. Todos somos ciudadanas y ciudadanos de este país que nos duele y que básicamente nos exige tomar acción pronto. Muchas gracias nuevamente, gracias por la oportunidad y por tener la posibilidad de compartir las voces, y veo saludos de Ayacucho, he visto saludos de Apurímac, de Andahuaylas, de diversos lugares del país. Ese es el tipo de espacio en los que creemos, y nuevamente ojalá hasta muy pronto para poder seguir trabajando de manera colaborativa. Gracias, Giselle, gracias a todos y todas. Muchas gracias, Silvana. Quiero pedirle a Máximo que abra también su cámara para tomarnos una fotito final, que la estoy en este momento justamente haciendo. ¿Me esperan un minuto? Eso. Y nada, y sin más, agradecerles a todos por conectarse esta noche, agradecer a nuestros panelistas también por su tiempo, agradecer a todos los que han contribuido con sus comentarios y sus preguntas desde diferentes partes de Lima y diferentes partes del Perú. Y nos seguiremos viendo, y claramente esta no será la única ocasión, sino que seguiremos conversando sobre ese tema que claramente es crítico para, en este caso, para nuestra ciudad, para nuestras ciudades en general, para nuestro país. Un abrazo y buenas noches. Se me cuidan Buenas mucho. noches.